Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para todos nosotros es un gusto el tenerlos aquí, en el que pueden aprender pues más de los equipos que nosotros distribuimos y pues aprovechando estos webinars que es conocimiento, que pues además de hacerlo con mucho cariño, pues además de que es gratuito, pues es como algo que se queda en cada uno de nosotros. Entonces, pues agradecemos a todos los presentes. Ahorita hay 90 personas conectadas. Y bueno, pues de entrada vamos a empezar con nuestros saludos. Bueno, como siempre, a Cindy Areli, Juan Antunes, que nos ve pues como todos los martes o casi todos los martes, desde el CIPNOR en La Paz, Baja California Sur. También tenemos a Laura Peralta Soriano, desde la FES Iztacala, ¿no? También muchas gracias a la UNAM, en este caso a la FES Iztacala, por su presencia. Saludos desde el estado de Hidalgo a Mitzi Asenet. Y bueno, vamos, saludos y buenos días a todos y cada uno de ustedes. En este caso, bueno, pues agradecemos el tiempo que nos dedican y sobre todo, bueno, partiendo de un tema que es análisis cuantitativo de metales alcalinos y alcalinotérreos por fotometría de emisión de llama. En este caso, bueno, pues es un webinar que nosotros no habíamos impartido, entonces para nosotros es importante pues que lo conozcan, ¿no? Y en este caso, pues lo va a dar nuestro ya queridísimo maestro en ciencias, José Abraham León Domínguez, que ya lleva con nosotros muchos años y que además conoce ya a la perfección, pues la línea de Cole Parmer, que es el asesor encargado, y estos equipos. Entonces, buenos días a la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquitán, Ixmiquilpan, Hidalgo. Perdón, aquí tengo al de los tamales oaxaqueños. Como sabrán, la ciudad es un poco escandalosa. Y a Rocío Espinosa desde el estado de Oaxaca, también desde Oaxaca, un saludote. Bueno, como decía, el tema pues es muy interesante. Es un equipo que se usa mucho para ciertas técnicas, entonces ahorita nos van a dar pues una introducción y información de este equipo. Y bueno, por otro lado, aquellos que estén interesados en lo que sería alguna constancia, en la sección de preguntas y respuestas, vamos a, bueno, a pedirles información, así como quieren que aparezcan sus constancias. Es la única forma en la que nosotros vamos a dar sus constancias. No los vamos a dar por sus correos y el nombre. Va a ser a través del SurveyMonkey que nosotros enviamos. Esa encuesta ustedes la llenan y así como quieren que aparezca, así lo vamos a entregar en los próximos días. De igual modo, si requieren alguna solicitud de cotización, porque este equipo la verdad sí creo que va a tener como mucho entusiasmo por parte de algunos asistentes, adicional a esto algún comentario o información adicional, pues también con mucho gusto va a ser bien recibida. Entonces, bueno, vamos a empezar, no sin antes saludar a Víctor Manuel Rendón de la Universidad Tecnológica de Altamira y a Horus Román desde Guayaquil, Ecuador, en la Universidad de Yachay Tech. Entonces, saludos a nuestros hermanos ecuatorianos que también nos están viendo. A Ramos Arizpe Coahuila, a Jessica Flores y bueno, pues creo que sería a Ana Luisa González de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, bueno, hay mucha diversidad por parte de nuestra audiencia. También vienen de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos. Entonces, bueno, hay de muchas universidades de otros países y bueno, pues esperamos estar a la altura y que, bueno, el conocimiento que se entregue ahorita les sea de mucho provecho. Entonces, comenzamos, Abraham. Muchísimas gracias, Chris, por la presentación. De igual forma, antes de comenzar, pues agradecerles, ¿no?, su participación, que estén interesados en el tema. Créanme que les va a llamar mucho la atención si no conocían los equipos, si no conocían la técnica. Si ya cuentan con los equipos, a lo mejor van a resolver algunas dudas o inclusive, pues a lo mejor surgir otras y de eso se trata, ¿no? La verdad es que el conocimiento es gratuito, que puedan aprovecharlo y también pueden aprovechar este webinar que damos de manera gratuita para que ustedes puedan pues acercarse con nosotros como especialistas y pues apoyarles en cualquier sentido, sobre todo si son dudas, cuestiones técnicas y demás. Entonces, pues comenzaré entonces con la presentación. Ahorita ya me van a ayudar a colocarla, a irla transmitiendo. Ahí ya debe de estarles apareciendo en pantalla.
El tema, como bien comentó Cristian, es análisis cuantitativo de metales alcalinos y alcalinotérreos por fotometría de emisión de llama, ¿no? En realidad el nombre completo no es solo fotometría, sino espectroscopía de emisión atómica por llama, ¿no? El nombre es mucho más largo, es el nombre tal cual como se conoce a la técnica, pero bueno, resumiéndolo, en pocas palabras sería la fotometría, un análisis fotométrico por emisión de llama. El contenido, ¿qué es lo que vamos a estar abordando durante esta presentación? Va a ser una pequeña introducción hacia el principio, los fundamentos de la fotometría de llama, los equipos, los que actualmente tenemos en el mercado y que obviamente nosotros como distribuidores, como especialistas tenemos en nuestro catálogo y que podemos ofrecerles las características técnicas, algunas ventajas y desventajas del método versus algunas otras técnicas de análisis de estos metales o elementos. Aplicaciones en la industria minera, farmacéutica, química. La verdad es que, como veremos más adelante, las aplicaciones de esta técnica, perdón, son ampliamente ocupados por un sinfín o un gran número de industrias, ¿no? La verdad es que en diversos campos se puede ocupar sin problema o se ocupa ya como una técnica que permite hacer análisis rutinario de muestras. Entonces, pues veremos algunos ejemplos. Y al final estaremos respondiendo la parte de todas sus cuestiones o dudas que tengan respecto a lo que vayamos abordando. Y pues bueno, de esta manera comenzamos con la parte introductoria. De la parte introductoria quise dejarles en esta diapositiva un poquito de algunos contextos que son necesarios de entender para cuando abordemos la parte del principio de la técnica. El primero de ellos inicia en el siglo XVIII con Isaac Newton, en el que observó que la luz blanca con unos prismas la podía descomponer y a partir de ello se descomponía y se generaban, perdón, una serie de colores a los cuales le llamaba espectros, ¿no? Ya entonces ya desde ahí se veía que la luz estaba compuesta por diferentes campos o por diferentes colores, como en ese momento lo observaban ellos, y que se podía descomponer. El siguiente cuestión técnica que debemos de recordar es que hacia también en el siglo XVIII, Alessandro Volta, trabajando pues obviamente en estos circuitos, ¿no? Para generar corriente eléctrica, observaba cuando trabajaba con diferentes metales que las chispas eléctricas que generaban estos metales producían diferentes colores, ¿no? También entonces es como otro de los antecedentes históricos que llevaron hacia el desarrollo de la espectroscopía de emisión de llama. El siguiente, finalmente, y uno de los más importantes, fue hacia el siglo XIX, un siglo después, cuando Bunsen y Kirchhoff demostraron que cada elemento tiene sus propias características de emisión y de absorción de energía electromagnética. Yo en la diapositiva al ladito les acabo de colocar una imagen que sería, por llamarlo de alguna forma, como el primer espectrofotómetro de emisión de llama, ¿no? Ellos simplemente colocaban en un mechero de Bunsen, algunos de los elementos que les interesaran analizar, veían que había un cambio de color en la llama y pues después de eso dirigían hacia un prisma la luz que emitía la flama y veían, ¿no? Cuál era el espectro que emitía ese compuesto. Entonces vieron que era particular a cada uno de los elementos y pues con esto, la verdad es que a partir de este descubrimiento, de esta investigación, pues se observaba que era como una manera en la cual si cada elemento tenía una forma particular o un espectro particular, pues era posible identificarlos, ¿no? De manera cualitativa y más adelante con el desarrollo de las técnicas analíticas, pues de manera cuantitativa. Y esto nos lleva un siglo después, hacia 1950, hacia el desarrollo del primer instrumento, para la determinación precisamente de metales como sodio y potasio en soluciones acuosa. Ahí les pongo el artículo que fue en los años 50. Al lado vemos el primer espectrofotómetro, ya ahora sí como tal un equipo. Eran pues bastante grandes, ¿no? Eran de los primeros que se habían desarrollado para estas cuestiones analíticas. Y pues bueno, ¿no? Entonces a partir de esta era, bueno, a partir de este año, de los años 50 hacia adelante, pues la técnica ha sido ampliamente ocupada en el mercado. Una vez teniendo claros estos conceptos, pues vamos ahora sí hacia la parte del principio de la fotometría de llama.
El principio tal cual está basado, como lo diría su nombre, la medición de la intensidad de luz, ¿no? Fotométrico. Estamos ocupando estas propiedades cualitativas de la luz para que la podamos nosotros cuantificar. Y lo hacemos de manera particular para cuando trabajamos con metales que son introducidos en una llama. En la imagen de la derecha que yo les estoy colocando, estamos viendo los espectros de absorción y emisión del hidrógeno, ¿no? Recordando que cuando nosotros, tal cual como está compuesto el átomo de hidrógeno, le emitimos o le enviamos una cierta cantidad de energía, en general como alguna corriente eléctrica, como lo observamos en las lámparas de hidrógeno, lo que hacemos nosotros es excitar los electrones que componen a ese átomo para pasarlos de un estado basal energéticamente estable a un estado de excitación. Esto, como se observa en la imagen, emite un espectro, ¿no? La cantidad de luz que es absorbida por ese electrón o la cantidad de energía necesaria para excitar a ese electrón. Pero como pasan de un estado basal estable a uno que es relativamente, o más bien que es muy inestable, tienden a regresar a su estado fundamental, para lo cual emiten, ¿no? la energía que les fue proporcionada para regresar a ese estado fundamental, y también en ese sentido emiten energía eléctrica en forma de luz, ¿no? Entonces vemos ahí el espectro de emisión de hidrógeno. Ocurre exactamente lo mismo, menciono esto de los gases en general porque fueron como de las primeras investigaciones o los primeros elementos en los que se realizó y que era fácil de observar. Ocurre exactamente lo mismo para cuando trabajamos con metales, como lo vemos del lado derecho. Tenemos nosotros al elemento, al metal, por ejemplo, sodio, potasio, en este caso estoy colocando a bario, en un estado fundamental. Nosotros le añadimos o le damos energía para excitar obviamente estos electrones, como le añadimos la energía en forma de una llama, ¿no? Por ejemplo, en el mechero. Hacemos que se exciten los electrones para que pasen de un estado de orbital basal hacia otro estado, y cuando regresan a su estado fundamental, pues emiten energía. Y esto lo vemos con un cambio de color. Generalmente la llama inicia como rojiza y la llama característica del bario es verdecita, ¿no? Entonces, este es el principio. Lo que nos enfocamos entonces en la fotometría de emisión de llama es cuantificar la intensidad de luz que emiten estos elementos cuando son excitados. En esta diapositiva vemos que prácticamente para cualquier elemento nosotros podríamos hacer este ensayo de excitación y simple visualización del color característico de cada uno de los elementos en la llama. Vemos, por ejemplo, en la tabla que se encuentra, los más ocupados y que generalmente son los que más se analizan por espectroscopía de emisión atómica, son precisamente potasio, litio, calcio, sodio, bario. En la columna de en medio tenemos las longitudes de onda a las cuales pues emiten, ¿no? Generalmente el potasio es a los 766 y el color de llama que vemos nosotros pues es violeta, el litio por ejemplo a los 670 y se ve rojizo, el sodio a los 589 nanómetros y se ve amarillo, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente para cualquiera de ellos se puede realizar. Para cualquier, en este caso, para cualquier metal se podría estar realizando. Hay algunos casos que no es tan sencillo. Por ejemplo, si ustedes se van a la tabla periódica y ven los metales de transición, por ejemplo, para el magnesio no se podría, porque generalmente la flama que emite es blanca, es decir, que emite varias longitudes de onda que se unen, ¿no? Y forman la luz blanca, entonces es imposible detectar una sola longitud de onda, o inclusive hay otros que sí pueden arder en la llama, pero a lo mejor la emisión de luz que emiten no está dentro de la región visible, sino a lo mejor puede estar en el infrarrojo o en el UV. Y en esos casos obviamente necesitamos pues otro tipo de técnicas, ¿no? Pero cuando trabajamos generalmente con metales alcalinos y alcalinotérreos, como menciona el título de este tema, pues sí podemos sin problema trabajar. Aquí nada más les hago una aclaración que para ciertos rangos de concentración, la intensidad de luz es directamente proporcional al número de átomos que regresan a un estado basal. Y más adelantito veremos en qué rangos de concentración se cumple esto, ¿no? Que la intensidad de luz que da la llama es directamente proporcional a la cantidad de muestra que nosotros tenemos o que estamos analizando.
Muy bien, entonces ya que conocemos el principio, pues bueno, ¿con qué trabajamos o hacemos esto de la emisión de llama de los elementos? Pues con un fotómetro de llama, o a lo mejor como algunos de ustedes lo conocerán como un fotoflamómetro de llama. Estos equipos, la verdad es que son bastante sencillos, robustos, muy fáciles de operar. Nos permiten determinar de manera cuantitativa y también de manera cualitativa, si solo nos interesa saber o no, si sí o si no está presente un elemento, alcalino o alcalino térreo en una solución acuosa. La verdad es que son una alternativa simple y económica frente a otro tipo de técnicas, por ejemplo, como la espectrometría de absorción atómica o ISP, que más adelante veremos como algunas ventajas y desventajas, ¿no? Pero realmente para aquellos que a lo mejor, si ustedes ya tienen el equipo o han hecho comparaciones entre este y, por ejemplo, comprar un espectrómetro de masas, un espectrómetro, perdón, de absorción atómica, la verdad es que pues los precios también en ese sentido son bastante diferentes y en este sentido los fotoflamómetros de llama pues son más económicos, más accesibles y la verdad es que la sensibilidad que nos brindan pues es bastante buena. Los fotoflamómetros o los fotómetros de llama consisten de los siguientes componentes básicos. En la diapositiva estamos viendo un diagramita de cómo están compuestos. Se componen de esos 5 componentes principalmente. El primero de ellos es el quemador, el que obviamente nos va a dar la llama respectiva que nosotros necesitamos para hacer este proceso de excitación de los átomos que nosotros vamos a analizar. El siguiente componente es el nebulizador y la cámara de mezclado. Si ustedes observan en el diagramita, tenemos el matracito con la muestra que va a ser absorbido, jalado por la parte del atomizador o el nebulizador, ¿no? Necesitamos que nosotros lleguen esa muestra en forma de pequeñas gotitas para que sea muchísimo más fácil de que nosotros podamos secar la muestra, vaporizarla y obviamente excitarla, ¿no? Entonces, la manera en cómo lo hacemos es a través de un nebulizador que está integrado dentro del equipo. Y tenemos aparte, bueno, esto también lo hacemos gracias a, si ustedes observan en el esquemita, en color rosita tenemos el compresor de aire, ¿no? Que nos va precisamente a generar ese flujo para que la muestra llegue en pequeñas gotas hacia la cámara de mezclado y hacia la llama. Tenemos entonces también la cámara de mezclado, la cual nos va a permitir que previo a que llegue a la parte de ignición de la muestra, se haga una mezcla homogénea de tanto la muestra como el aire, que a final de cuentas nos va a generar el oxígeno necesario para la combustión, y obviamente del gas, ¿no? Entonces, la cámara de mezclado. Después de eso tenemos obviamente el sistema óptico. Ahí lo observamos en la imagencita como las lentes, que a final de cuentas nos van a ayudar a que nosotros enfoquemos y dirijamos toda la luz que está siendo emitida por el elemento que nosotros estamos analizando. La siguiente parte sería entonces los filtros de color, en la cual, dependiendo del tipo de elemento que nosotros vayamos a cuantificar, pues obviamente será la selección, ¿no? Del rango de longitud de onda que necesitamos que pase a través del filtro. Y finalmente tenemos el fotodetector, que nos va a convertir esa señal de intensidad de luz en una señal eléctrica que después va a ser amplificada y va a llegar finalmente hacia el display del equipo. Entonces, esos son los componentes principales, cualquiera de los que ustedes puedan tener a lo mejor ahorita, o si no tengan, en todos los equipos de fotómetros de llama, están o tienen esta composición. Ahora, uno de los procesos más importantes que debe de ocurrir, como les mencioné en la diapositiva anterior, es precisamente la excitación. Y esto obviamente va a ocurrir en la llama. Entonces, en la llama van a ocurrir varios procesos importantes que es importante que queden como entendidos, porque después esto nos va a llevar a ver como algunas características importantes de la metodología que son importantes de que nosotros consideremos y como que tengamos siempre en mente para generar una buena cuantificación. Entonces, ¿qué pasa en la llama? Nosotros tenemos estos, igual son 5 procesos que ocurren cuando nosotros vaporizamos la muestra, generamos las pequeñas gotitas que se evaporan y el primer proceso que debe de ocurrir es un proceso de desolvatación. ¿Qué significa eso? Que una vez que se haya aspirado la muestra, se hayan generado las pequeñas gotas, necesitamos forzosamente que
compuesto pues quede seco, ¿no? Nosotros evaporemos completamente todo el solvente o la solución que hayamos ocupado para prepararlo y nos quede solamente el elemento que nosotros nos interesa cuantificar. Después de eso, de que se haya secado completamente la muestra, va a ocurrir un proceso en la flama de vaporización o volatilización, que no es otra cosa más que pasar del estado sólido al estado gaseoso el elemento, ¿no? Generalmente pues son las sales o son compuestos iónicos. Después tenemos un proceso de atomización, que lo que nos interesa es que generalmente los elementos se van a encontrar en forma iónica una vez que hayamos pasado el proceso de volatilización, pero para la cuantificación necesitamos que estén en su estado fundamental, es decir, no en forma iónica, sino como átomos. Entonces, eso va a ocurrir gracias a ¿qué? A la llama precisamente que nos va a donar los electrones necesarios para que se estabilicen los iones y queden como formas atómicas, ¿no? Entonces, después de ese paso, tenemos el cuarto, que es la parte de excitación. Una vez que ya están en su forma atómica, la energía necesaria dada por la llama, los electrones se excitan, pasan de un estado basal a un estado de mayor excitación, y después tenemos entonces el proceso de emisión, que es el retorno de los electrones a su estado fundamental, ¿no? Y entonces ahí tenemos la emisión de luz. Son como los procesos más importantes que deben de ocurrir en la llama, y de hecho, como veremos más adelante, la llama, a final de cuentas, es lo que más nos interesa cuidar cuando nosotros estamos haciendo un proceso de medición por fotometría de llama. La intensidad de luz, ¿de qué manera nosotros la podemos calcular? Hay una ecuación que yo les estoy colocando acá de Scheibel-Lomakin, en donde nos dice que la intensidad de luz es igual a una constante de proporcionalidad por la concentración dada del elemento, ¿no? La verdad es que aquí en estos casos, si ustedes observan, no es como si estuviéramos viendo una ley de Lambert y Beer, no es directamente proporcional a todos los casos, solamente en las partes cuando es lineal. Entonces, si nosotros consideramos a Sn o ese elemento exponencial como 1, la ecuación nos queda resumida como se muestra en la parte de abajo, y esto que indica en el gráfico que se está presentando al lado derecho, simplemente que pues bajo ciertas concentraciones, el elemento es, o la intensidad de luz emitida es directamente proporcional a la concentración. Sin embargo, no ocurre así para todos los casos. Yo les estoy mostrando en esta nueva gráfica que acaba de aparecer que a nosotros lo que nos interesa cuantificar es justo las zonas medias, es decir, que no sean ni tan bajas de concentración ni tan altas de concentración. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la zona A, generalmente, bueno, aquí está como muy excedido el recuadro, a lo mejor es un poquito más abajo. En las zonas de muy baja concentración, generalmente lo que pasa es que se ionizan las muestras, y eso no es bueno porque también los átomos ionizados tienen sus propios espectros de emisión y absorción, y eso puede generar ruido en la cuantificación. Entonces, por eso es que los espectrofotómetros de flama tienen ciertos límites, ¿no?, de detección, tanto bajos como altos. Tampoco nos interesan concentraciones excesivamente altas, porque como vemos, la linealidad se va perdiendo, va llegando a una asíntota en la que ya no es posible que nosotros cuantifiquemos, y esto generalmente se debe a que debido a la alta presencia de los elementos que vamos a nosotros a cuantificar, hay un proceso de autoabsorción. Es decir, ellos mismos, la luz que están emitiendo cuando pasan de un estado de alta energía a de baja energía, emiten luz y hacen a su vez que exciten a otros elementos, ¿no? Entonces ya la excitación en altas concentraciones ya no es solo debida a la llama, sino a veces también incluso a los mismos elementos que se encuentran presentes. Por eso es importante siempre que nosotros, cuando hacemos o trabajamos con esta metodología, realicemos una curva de calibración, y de hecho es importante e indispensable que la hagamos si queremos nosotros cuantificar. Ahora bien, vayamos a la parte de la instrumentación y el procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para realizar la técnica? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué pasos debo de mantener como mucho cuidado? Etcétera. Entonces vamos a revisarlo en las siguientes diapositivas. Primero, para la parte de la instrumentación, los componentes que nosotros requerimos para tener el sistema completo son los que yo les coloco en la imagen, ¿no?
El primero de ellos obviamente tiene que ser el fotómetro o el fotoflamómetro. Hay algunos equipos sencillos, por ejemplo, como el que estamos viendo nosotros en la imagen, que tiene a lo mejor solo 3 canales, 2 canales, 4 canales, 5 canales, etcétera. ¿A qué me refiero con canales? A la cantidad de elementos que nosotros podemos determinar en el equipo. Hay algunos que a lo mejor trabajan solo con sodio, potasio, o incluso se agrega calcio o litio, etcétera, ¿no? Va a depender entonces de los elementos que a nosotros nos interesa cuantificar, el número de canales con el cual va a estar configurado el equipo. Lo siguiente que necesitamos es forzosamente el compresor de aire, o yo les estoy colocando en este caso una bomba de aire, que nos debe de dar el flujo considerable y constante para que nosotros estemos ingresando sin mayor problema la muestra hacia el atomizador, la cámara de mezclado y obviamente pues llega la llama para que se pueda quemar y pues emitir la energía, ¿no? Entonces la bomba de aire. También tenemos que tener considerado un regulador. El regulador obviamente del gas y va de acuerdo al que nosotros vayamos a ocupar. Veremos más adelantito que puede haber diferentes opciones. La opción que nosotros elijamos a veces va a depender mucho también de qué tan específicos o exactos necesitemos nosotros nuestras mediciones y obviamente a veces inclusive podría ser también una parte económica, ¿no? Del cual sea como más accesible de conseguir. Lo siguiente que tenemos que considerar son los estándares. Acuérdense que les acabo de mencionar hace ratito que necesitamos siempre forzosamente hacer una curva de calibración. Primero para que podamos hacer la cuantificación y también para que nosotros podamos determinar en qué rango se mantiene de manera lineal la concentración versus la cantidad de luz emitida. Necesitamos una solución limpiadora, que generalmente estas dos soluciones ya vienen incluidas dentro de nuestros equipos y si no, créanme que siempre se les va a considerar porque es algo que se necesita forzosamente para la determinación. También tenemos nosotros como últimos complementos la trampa de humedad. Generalmente esta va ligada hacia la bomba de aire o el compresor de aire porque hay ocasiones que pues obviamente si son lugares en los que ustedes trabajan que hay demasiada humedad, pues la bomba o el compresor va a jalar directamente esa humedad y se la va a transmitir al fotoflamómetro. Y eso no es bueno porque obviamente mientras mayor humedad haya, menor la flama, ¿no? Inclusive a veces me ha pasado con algunos clientes que el fotoflamómetro ya ni siquiera enciende debido a la gran cantidad de humedad que está presente en la manguera o en la cámara de mezclado. Entonces, pues nada más hay que hacer una limpieza, pero eso dificulta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo podemos nosotros evitar? Justo con esta trampa de humedad. Y pues obviamente el gas, que va a depender mucho, como les mencionaba, del tipo de fotoflamómetro, el gas que acepte y con el cual ustedes puedan, pues de manera más sencilla, conseguir. Nosotros, a través de Colparmer, podemos ofrecerles diversas opciones de fotoflamómetros de llama para diferentes tipos de aplicaciones. En los que yo les estoy mostrando en diapositiva son fotómetros de un solo canal, pero podemos nosotros hacer las determinaciones, es decir, uno a uno de un elemento, pero podemos tener más bien, pero los equipos vienen ahora sí que equipados, perdón, con opción hasta 5 filtros para cuantificación de sodio, potasio, calcio y, bueno, ahorita les digo, el otro se me fue. Entonces, cualquiera de las dos opciones viene equipado con esos 5 elementos que se pueden determinar. Algunas de las especificaciones, justo ahí está, podemos analizar tanto sodio, potasio, litio, calcio y bario, que era el que me faltaba. El rango en el que nosotros podemos hacer las determinaciones va desde 0 hasta 1999 partes por millón, es decir, una concentración alta. La velocidad de aspiración generalmente es de 3 a 6 mililitros por minuto. Con esto me estoy refiriendo a que acuérdense que como se observa en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, en el fotoflamómetro negrito, va a estar aspirando a una cierta velocidad. Eso también es importante que ustedes lo consideren generalmente cuando preparan sus muestras o cuando preparan sus estándares, porque a veces preparan muy poco y si ya pasó más de un minuto, por ejemplo, los 6 mililitros prepararon justo, si ya pasaron 2 minutos y no se estabiliza la lectura, pues ya no tienen muestra, ¿no? Entonces eso también es un parámetro importante que siempre deben de considerar.
Y obviamente la parte de la sensibilidad, por ejemplo, para cuando son elementos como sodio, potasio y litio, la verdad es que la sensibilidad es bastante, pues, o sea, es muy buena, de 0.1 partes por millón, pero generalmente cuando son determinaciones de calcio bario, casi siempre en esos elementos, las muestras que nosotros tendemos a analizar no son de bajas concentraciones, ¿no? Generalmente son concentraciones media, por ello la sensibilidad. En el caso del calcio, por ejemplo, en el fotoflamómetro negrito, nosotros tenemos hasta 2 partes por millón. En el caso del fotoflamómetro azul, tenemos la sensibilidad para el calcio de 15 partes por millón y también cambia un poquito para cuando hacemos la determinación de bario, ¿no? En uno es 20 y en otro hasta 30 partes por millón. Estas son como algunas de las características. Otro tipo de características técnicas de estos equipos es que tienen, todos los equipos deberían, ¿no? La verdad es que desconozco otras marcas, pero por lo menos nuestros equipos tienen un detector de falla de llama, que significa que si por alguna razón se acaba a lo mejor el combustible o de repente se apaga el equipo, etcétera, entonces cuando detecta directamente que hay una falla, es decir, ya no está viendo la combustión, el equipo se acaba, perdón, para que nosotros pues no tengamos ninguna fuga de gas, obviamente, precisamente por esto, ¿no? Porque ya no está habiendo una combustión. Podemos trabajar con este equipo, en específico con este modelo que les estoy mostrando, que es uno de nuestros fotoflamómetros de línea. Podemos trabajar tanto con propano, butano o gas natural. Eh, Aquí la elección del el gas que vayamos a ocupar, bueno, ahorita les voy a decir en otra diapositiva cuál es la diferencia o cuál da más ventaja que otro. También incluye todo lo necesario para que ustedes puedan hacer la conexión. Les decía, muchos de nuestros equipos ya incluyen los estándares. Si no lo incluye de cajón, nosotros se los adicionamos porque les digo, sin estos no pueden trabajar. Y también tiene una ignición electrónica, ¿no? Hay algunos equipos que inclusive así como el boiler, ¿no? Que había que encender directamente con un cerillito o algo, ¿no? Esos ya tienen una ignición electrónica con la cual simplemente descargamos una chispa eléctrica para que se pueda iniciar la combustión. Algunos requerimientos que necesitan estos equipos. Si me ayudas. Ahí está. A ver. Algunos requerimientos que necesitan estos equipos, ahí yo se los coloco. Esto tiene que ver mucho con la parte de la cantidad, ¿no? Tiene que estar regulado la cantidad de gas que entra al equipo. Por ejemplo, en este caso es de 0.36 a 0.54 psi. Si ustedes observan, es una presión bastante bajita. Por eso necesitamos considerar un regulador para que la presión, si es demasiado alta directamente del tanque, tengamos que bajarla porque no es necesario que esté entrando demasiada presión del gas hacia el equipo. Por ejemplo, si es el gas natural, también es de 0.11 a 0.36 y obviamente el suministro de aire también debe de estar regulado, generalmente una presión de 15 a 30 psi. Para la parte del aire, a eso sí no se tiene que preocupar porque ya el equipo como tal tiene integrado un regulador del suministro de aire que va a estar entrando dentro del equipo porque tiene que también estar regulado a un flujo constante. Y bueno, en este pequeño videíto, la verdad es que por desgracia en este momento no tengo un equipo de demo o de stock. Nos quedamos sin equipos, pero quiero mostrarles, o más bien no quiero quedarme con las ganas de que ustedes más o menos vayan observando cómo va, cómo trabaja el equipo, cómo es la operación, cómo es la metodología a grosso modo. Ya en algún otro momento, si ustedes están interesados, podemos abordar completamente la parte de la tecnología e inclusive si ya trabajan ustedes con el equipo, podemos resolver como cuestiones técnicas, sobre todo para la parte del mantenimiento, que es lo que a veces genera muchísimo más dudas que la técnica en sí, porque la verdad la técnica es bastante sencilla. Entonces, les quiero mostrar, les digo en este pequeño videito, la parte del procedimiento. Así antes de que comience a reproducir el video, así como observan en la imagen, es lo que tenemos que tener considerado, obviamente, ¿no? El equipo, tener preparados nuestros estándares, nuestras muestras, el tipo de gas que vamos a considerar, ya todas las conexiones realizadas en el equipo, que veamos que está pasando gas y aire y que está habiendo una buena combustión. Y obviamente del otro lado, del lado izquierdo, tenemos a nuestro compresor o nuestra bomba. Una vez que tenemos considerado todo esto, lo siguiente es la preparación de las soluciones, es decir, del estándar y la muestra.
Ahí, como se observa en la imagencita, tenemos unos matracitos que tienen ya preparada la muestra. Nada más acordarse que la muestra, o más bien, la estándar tiene que estar preparada exactamente en las mismas condiciones en las que se preparó la muestra. A esto con lo que voy, por ejemplo, si ustedes su muestra van a determinar sodio y potasio y para eso realizaron una digestión en ácido clorhídrico y después diluyeron, entonces el estándar debería de estar preparado exactamente igual, obviamente sin muestra, pero con la solución estándar, ¿no? Entonces el estándar lo diluyen también con ácido clorhídrico y el tipo de agua que hayan ocupado. Que para estos casos, acuérdense, siempre debe de ser agua de excelente calidad, ¿no? Agua tipo 1 porque debemos de garantizar que no haya metales traza que pudieran interferirnos en la cuantificación. Ahora sí, ahí vamos viendo la reproducción del video. Lo primero que tenemos que nosotros hacer, si ustedes observan en el video, estamos viendo que ya tiene un proceso de ignición, ya está viendo la combustión del gas. Nosotros tenemos que mantener estabilizada esa flama por al menos unos 15 minutos para que sea totalmente homogénea cuando comencemos con nuestras determinaciones. La siguiente de ellas, como estábamos viendo en el video, es la selección del filtro de acuerdo al elemento que nosotros vayamos a analizar. El siguiente paso, como se observa en el video, es un ajuste a cero o con una muestra blanco. Ahí lo que hacemos simplemente es colocar una muestra que no tenga ningún elemento, puede ser simplemente agua, y ajustamos a cero, ¿no? O blanqueamos como lo haríamos con un espectro. Una vez que hagamos esto, ahora lo que hacemos es colocar ahora sí una muestra, que en este caso vamos a empezar siempre con los estándares y el de mayor concentración. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer un ajuste de sensibilidad, es decir, la mayor cantidad de luz que nos va a generar el de mayor concentración, tenemos que ajustar justo esta sensibilidad que va a dar el equipo de acuerdo a lo que está emitiendo el elemento. Entonces ahí estamos viendo que está habiendo un pequeño ajuste justo de esta parte de la sensibilidad o la cantidad de luz que está emitiendo. ¿Por qué con el de mayor concentración? Porque nos va a dar el parámetro máximo que nosotros vamos a tener tanto con los estándares y posiblemente con la muestra, ¿no? La muestra inclusive pudiera salir, pero ya lo iremos resolviendo después con diluciones. Ahí si ustedes observan ya se quedó estable en 50. Lo que hacemos es retirar esta muestra, es decir, ya acabamos de hacer el ajuste de sensibilidad y volvemos a blanquear, que sería otra vez el paso 6, la lectura del blanco para volver a regresar a ¿qué? A ceros, es decir, para asegurarnos que ya no queden trazas o residuos del estándar que acabamos de meter y no generemos ruido, ¿no? O un estado basal de algunos elementos que pudieran haber quedado o en la tubería o en la chimenea, etcétera. Entonces, forzosamente nosotros tenemos que volver a blanquear. Una vez que hayamos blanqueado o regresado a cero, el siguiente paso pues sería entonces comenzar con la lectura de los estándares, ¿no? Regresamos a hacer nuestra curva de calibración. En este caso estamos viendo que está regresando a leer la lectura de la muestra, problema que nos interesa analizar. Lo primero que yo les recomiendo siempre es comenzar con la lectura de los estándares y luego la lectura de las muestras. Y al final, aquí ya no lo vamos a observar en la parte del video, pero siempre es necesario que cuando nosotros acabemos de hacer un proceso de corrida de muestras, hagamos una limpieza del nebulizador hacia donde entran las muestras con una solución limpiadora, ¿no? Que les digo que ya viene incluida dentro del equipo para que nosotros evitemos que se tape. Obviamente, si por ejemplo durante nuestra preparación pudiera haber algún elemento sólido todavía presente, es decir, no está completamente disuelto, puede interferir y a veces puede tapar el nebulizador, que les digo son cosas de mantenimiento que generalmente siempre tienen como mucho ruido o a veces muchos problemas, que a lo mejor en este momento no vería a detalle, pero que es importante que ustedes siempre consideren, ¿no? Una limpieza del equipo. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes en la técnica? Ya vimos el principio, ya vimos qué es lo que ustedes tienen que considerar para tener un sistema completo. ¿Qué otra cosa? Pues las consideraciones importantes en cuanto a la metodología. A grosso modo vimos cómo se realiza. Si ustedes observaron el video, la verdad es que es bastante sencillo de emplear, es decir, no lleva mucho tiempo, si acaso la parte de la estabilización de la llama, pero la determinación ya ahora sí de las curvas y de los elementos es bastante sencillo. Pero tenemos que tener consideraciones importantes en la técnica.
y uno de ellos tiene que ver con la intensidad de la emisión de llama. Tanto la temperatura a la que se encuentre la llama como la intensidad, es decir, qué tan, por llamarlo de alguna forma, qué tan alta o baja sea la llama, van a ser dos de los factores más críticos que nos van a meter a veces ruido si nosotros no estandarizamos esa parte. Por ejemplo, ¿qué tan baja o alta debe de ser la temperatura de combustión? Esa es como una pregunta que les hago a ustedes. ¿Ustedes qué tipo de temperatura creen que debería ser? ¿Una temperatura muy baja? ¿Una temperatura muy alta? Ustedes saben que dependiendo del combustible se pueden generar llamas con diferentes rangos de temperatura. Sin embargo, para cuestiones del el fotoflamómetro de llama necesitamos bajas temperaturas para que la excitación de los elementos, de los átomos, sea óptima. No generemos ionizaciones que no son necesarias o a lo mejor procesos de autoabsorción, ¿no? Entonces la temperatura de la combustión debe de ser baja o por lo menos, si no baja, la necesaria para que simplemente los elementos que estamos nosotros determinando se pasen de un estado basal a un estado excitado. Si nosotros, como les decía, tenemos una alta temperatura, vamos a causar ionización de los elementos y por lo tanto vamos a aumentar la intensidad de la emisión de la energía y no forzosamente va a ser debida entonces a la concentración, sino simplemente a la cantidad de llama que nosotros, más bien la cantidad de temperatura que tenemos en la llama. Ahora, obviamente, la temperatura va a depender de la mezcla de combustible y oxidante que nosotros vayamos a elegir. Y esto era algo que yo venía recalcando desde diapositivas anteriores, ¿no? Si vamos a elegir propano, butano, gas natural, pues va a depender obviamente de la temperatura que nosotros necesitemos. En la tablita que acaba de aparecer vienen diferentes mezclas del oxidante o el combustible y el comburente. Por ejemplo, en casi todos los casos debe de ser o ocupamos aire, no necesariamente oxígeno puro. Si ustedes observan, por ejemplo, ¿no? Si ocupamos mezclas de acetileno, óxido nitroso o oxígeno, pues las temperaturas que se alcanzan, perdón, son demasiado altas, generalmente de 3200, 2700 grados centígrados. Y la verdad es que esas temperaturas son excesivamente altas para los elementos, sobre todo alcalinos y alcalinotérreos, que no son necesarias. ¿Con qué podemos trabajar? Pues con gas natural o con gas propano. Se elige siempre por preferencia el propano o el butano. ¿Por qué? Porque son mezclas relativamente puras o por lo menos tienen una pureza más alta que el gas natural que tiene pues mezclas de diferentes gases, ¿no? Y a veces eso nos puede generar como cierto ruido. Casi siempre nuestros clientes pues eligen gas natural por ser como el más fácil de acceder, el más sencillo de obtener. Sin problema se puede trabajar, nada más les digo, hay que tener como ciertas consideraciones, obviamente, en la parte de la combustión, pero la elección por preferencia debería de ser pues propano o butano, con mezclas de aire. La otra parte que afecta la intensidad de la emisión de la llama puede ser uno de ellos, la parte de la tasa de suministro de gas oxidante a la llama, ¿no? Es decir, qué tanta presión nosotros le suministramos al equipo, tanto del gas como del comburente, ¿no? El oxígeno o el aire. Ustedes observan en el diagramita, y eso es casi siempre lo que observamos cuando prendemos, por ejemplo, un mechero. Tenemos a veces llamas laminares, llamas turbulentas, cuando tenemos un flujo excesivo del gas, ¿no? Ese tipo de llamas turbulentas no son necesarias, no nos sirven para la cuantificación. Debemos de tener como un punto intermedio justo entre las llamas laminares, que son muy bajas y de poca temperatura, a unas llamas que son de alta temperatura. Debemos tener un punto óptimo en el que la combustión no genere ambos extremos. El siguiente punto importante tiene que ser la tasa de suministro de la muestra de la llama. Ya les comentaba hace ratito que nosotros en nuestros equipos ya tenemos como un regulador de qué tanta aire o presión está entrando al equipo para que tengamos un flujo regulado, ¿no? Entonces eso lo observamos directamente con este diagramita donde tenemos el nebulizador, que a final de cuentas también va a ser el encargado de que nosotros generemos estas pequeñas gotitas, es decir, atomizar a la muestra para que llegue en finas partículas, pero a una manera regulada, obviamente también gracias al aire o al regulador del aire. El siguiente cuestión o punto importante tiene que ver con la zona o la región en la que nosotros vayamos a estar haciendo la detección.
Aquí les presento un diagramita típico en el que nosotros pues tenemos las diferentes zonas de temperatura o de la llama, ¿no? Ya muy conocidas yo creo que por ustedes. Simplemente lo que quiero enfocarme o recalcar en esta imagencita es que cuando nosotros tenemos en la parte baja del mechero, o en este caso, nosotros tenemos todos los gases y el combustible y la muestra que vamos a analizar van a entrar hacia la zona de ignición o la zona de precalentamiento, que generalmente pues, nos da la energía necesaria para que estos átomos volatilicen, pasen del estado sólido al gaseoso, y eso va a ocurrir generalmente en la zona interzonal, en la que casi siempre todos los equipos, en particular nuestros equipos, se enfocan para hacer la determinación, porque la zona interzonal es como de las más estables, es donde realmente nosotros estamos garantizando que los átomos están siendo excitados, no hay productos iónicos que pudieran interferir y es hacia donde se dirige la detección de la emisión de luz, ¿no? Hacia la zona interzonal. No se monitoriza la zona secundaria porque realmente ya es muy inestable por el ambiente, ¿no? Por la reacción con el ambiente. Y tampoco la zona primaria porque también, como les mencionaba, es cuando tenemos a veces algunos presencia de iones o estructuras iónicas que no nos interesa cuantificar. Otro de los factores que afectan es obviamente la concentración del analito en la solución. Como les mencionaba yo en diapositivas iniciales, debemos de fijarnos que nosotros cuando vayamos a cuantificar estemos sobre la curva lineal, más bien sobre la parte lineal de la gráfica, ¿no? Ahí les muestro, hay bajas concentraciones, no es recomendable, a muy altas concentraciones no es recomendable porque se pierde obviamente la linealidad. Entonces debemos de concentrarnos siempre en la parte central y para ello debemos de hacer siempre una curva de calibración. Y el último punto tiene que ver con la parte del solvente que nosotros vayamos a ocupar para tanto disolver la muestra, disolver o preparar la muestra o inclusive para preparar los estándares. Por ejemplo, a veces se puede ocupar agua o a veces se puede ocupar pues algún solvente en general, ¿no? Entonces, generalmente cuando es agua a veces nos causa algún tipo de conflicto en que baja la intensidad de la llama o a veces generalmente cuando son solventes es mucho mejor porque nosotros pues seguimos aumentando, ¿no? Tanto el tipo de llama que tenemos como la temperatura que tenemos ya estabilizada en la parte de ignición. Y la otra es la presencia de ciertos aniones. Si ustedes, por ejemplo, cuando preparan sus muestras, tienen trazas o elementos como oxalatos, fosfatos, sulfatos, van a afectar la intensidad de la radiación emitida. Aquí yo les pongo un ejemplo. Generalmente cuando son fosfatos y van a determinar calcio, se forman pues sales bueno, fosfatos de calcio y este es un compuesto muy estable, que la verdad es que es difícil de que nosotros rompamos y liberemos al calcio, entonces ahí nos puede meter como cierto ruido, ¿no? Entonces también hay que tener como ciertas consideraciones cuando preparamos la muestra. Ahora bien, ¿cuáles entonces, ya conociendo todas estas técnicas, ya conociendo los factores que afectan esta metodología, cuáles serían las ventajas y las desventajas de emplearla o de realizarla? Primero comencemos con la parte de las ventajas, ¿no? La verdad es que si ustedes han estado viendo, pues es un método de análisis simple y económico. Los equipos, la verdad es que son bastante accesibles, no son caros, son muy fáciles de obtener. Es un análisis simple, la verdad es que no involucra mucho más que preparar la curva, las muestras y ahora sí que estabilizar la llama y comenzar con el proceso de cuantificación. En ese sentido es rápido, es muy selectivo. Acuérdense que obviamente el espectro o la cantidad de luz emitida es característica de cada uno de los elementos. Es muy sensible, podemos nosotros cuantificar hasta partes por millón. Permite determinar de manera cualitativa y cuantitativa, es lo que les decía también. Si a ustedes no les interesa tanto la parte de cuantificar, sino solamente saber si hay o no presencia de cierto elemento, pues lo podemos hacer de manera cualitativa. También otro de ellos es que compensa cualquier material de interferencia que se pueda encontrar en la muestra, ¿no? Con ciertas excepciones, como veíamos en la diapositiva anterior, dependiendo del solvente. Y también se puede emplear para analizar elementos que frecuentemente se ocupan, ¿no? Y que a veces por otro tipo de metodologías no son tan exactos porque hay mayor cantidad de interferencias. Con esta metodología, con la espectrometría de emisión de llama que estamos revisando,
La verdad es que los elementos tienen muy pocas interferencias y obviamente pues es de manera muy selectiva hacia lo que nosotros estamos analizando. Las desventajas. Una de ellas, la primera, es el que mide el contenido total de la muestra presente, ¿no? Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Que no nos va a proporcionar la información sobre el tipo de isótopo que pudiera encontrarse, si es lo que a ustedes les interesa, pero si simplemente les interesa saber la cantidad total de metal que se encuentra independientemente del isótopo, sin problema lo podemos realizar. El siguiente desventaja es que solo se puede analizar soluciones acuosas y el método de preparación debe de ser muy cuidadoso, pero la verdad es que esto yo no lo vería como tan desventajoso. A final de cuentas, cuando ustedes emplean o realizan cualquier tipo de método analítico, siempre tienen que tener mucho cuidado en la parte preparativa de la muestra, es decir, previo al análisis. La verdad es que ese es como uno de los puntos más críticos de cualquier metodología, ¿no? La preparación. Y si ustedes son bastante cuidadosos en ese sentido, sin problema pueden ocupar el fotoflamómetro de llama. La siguiente de ellas es la linealidad que hemos estado recalcando, que se pierde a muy bajas o altas concentraciones del elemento, ¿no? Entonces tenemos que siempre limitarnos un poquito a cuando hagamos nuestra curva de calibración a ese rango lineal. Y pues obviamente otra de ellas es que está limitado, por ejemplo, a metales solo alcalinos y alcalinotérreos, ¿no? Si por ejemplo quisiéramos cuantificar los metales de transición, es difícil por lo que les explicaba al inicio. A muchos de ellos, por ejemplo, emiten una luz blanca, ¿no? Es la suma de muchas longitudes de onda emitidas que son difíciles que podamos de cuantificar por un fotoflamómetro de llama. Para eso entonces nos iríamos obviamente a otro tipo de técnicas analíticas, ya sea de absorción atómica o ICP, ¿no? Que sería como la desventaja frente a esas técnicas, que estamos limitados a cierto tipo de elementos, pero a final de cuentas estos elementos alcalinos o alcalinotérios son los que más se cuantifican en la industria. Y ya nada más para concluir, voy a mostrarles algunas de las aplicaciones. Si ustedes no han trabajado con los equipos y no saben en qué se ocupan, ya conociendo cómo se realiza la metodología, les voy a explicar aquí algunos pequeños ejemplos, así muy breves, de algunas de las aplicaciones de estos equipos en diferentes sectores de la industria. El primero de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la industria cementera. La verdad es que la industria cementera es uno de los principales clientes que ocupan estos equipos por ser fáciles y sencillos, y la verdad es que los elementos que a ellos les interesan cuantificar se basan simple y sencillamente en la determinación de sodio y potasio en cemento. Entonces, como ustedes saben, el cemento pues nos va a dar la estructura para que nosotros formemos pues estas columnas o el sellado, una estructura firme, pero que a la vez tiene que ser flexible para que nosotros podamos moldear y trabajar. En este sentido, a veces se le agregan ciertos elementos para que sea más maleable y durable el cemento. Sin embargo, hay ciertas reacciones que ocurren internamente, sobre todo cuando hay bastante presencia de silicatos, que reaccionan con estos elementos alcalinos como el sodio y el potasio, lo que hace generalmente que se formen como pequeñas espumas o burbujitas de gel que hacen que se expanda el concreto. ¿Esto cómo se traduce? Generalmente siempre alguien habrá visto cuando vamos en la calle, etcétera, a algún lado de construcción, vamos a ver estas grietas, ¿no? Empieza a agrietarse el cemento y precisamente es debido a estas reacciones de la presencia de silicatos con el sodio y potasio, ¿no? Se le llaman este tipo de reacciones metal, sílica-metal. La metodología que se sigue entonces para nosotros hacer la determinación en estas muestras de cemento se prepara de acuerdo a un método establecido por la ACTM, en este caso es la CES 11409, que ya está descrito cómo se debe de hacer la preparación de las muestras para hacer la determinación de estos elementos. Yo les describo aquí brevemente lo que hacemos o lo que hacen simplemente es pesar cierta cantidad del cemento que se va a analizar. Lo tenemos que obviamente tener disponibles los elementos que queremos analizar y para ello nosotros agregamos cierta concentración de ácido clorhídrico para hacer obviamente una digestión. La digestión la podemos hacer con una digestión tradicional, es decir, calentando la muestra a cierta temperatura por cierto tiempo, para la cual nosotros también tenemos equipos, o bien una digestión por microondas, para la cual nosotros también podemos ofrecerles ciertas soluciones. Cualquiera de las dos que ustedes vayan a realizar, sea la tradicional o por microondas, al final nosotros de la digestión vamos a hacer un proceso de filtración de la muestra
La muestra ya filtrada la vamos a diluir y vamos a preparar una solución volumétrica para que después la vayamos a cuantificar directamente al fotoflamómetro, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos en una industria cementera y para qué es importante que decimos la determinación del sodio y potasio en este tipo de materiales. La siguiente, por ejemplo, y que es la más amplia que pueden ustedes encontrar en el mercado, pues es la determinación de salinidad en alimentos. Obviamente todos los alimentos en los que piensen, pues siempre van a tener cierta concentración de sal, cloruro de sodio. En este caso nos interesa hacer la determinación del sodio, ¿no? Que es una manera directa de determinar la cantidad de sal que hay presente en el alimento. Entonces el cloruro de sodio, pues es el ingrediente esencial ya que mejora no solamente la parte del sabor, sino que también se ocupa muchas veces para aumentar el tiempo de vida media de todos estos alimentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso a la vez, pues obviamente repercute en la ¿cómo se llama? En la alimentación diaria de cada una de las personas, ¿no? Y de hecho vemos, pues ahora con la prácticamente reciente etiquetado, ¿no? Que se decretó por norma de los elementos de la cantidad de exceso de sodio o bajo en sodio, etcétera, que se necesita etiquetar o especificar precisamente por esto. Entonces, la metodología que se sigue para analizar justo la salinidad en los alimentos por fotometría de emisión de llama, pues es muy amplia. Aquí yo no les podría dar una referencia. Ustedes si se meten en Google, en una base de datos, en revistas científicas, van a encontrar un montón de bibliografía de justo la aplicación de los espectrofotómetros de flama para la determinación de sal en alimentos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de food chemistry, sin problemas, si ustedes meten flame photometry, van a encontrar aplicaciones y descripciones completas de la metodología. En este caso, yo les pongo aquí una referencia de Chen et al. Acerca de la determinación por fotometría de flama de procesos, ¿no? Que están procesados, perdón, de alimentos que están procesados. ¿Qué es lo que se sigue? Por ejemplo, aquí yo les dejo un pancito cuando vamos a determinar nosotros la parte de salinidad. Lo primero que se hace es secar la muestra completamente en un horno. Después del secado, que generalmente se lleva a 60 grados centígrados por 24 horas, lo que nosotros hacemos es un proceso de molienda para tener más fácilmente accesibles los elementos. Y después de la molienda, nosotros aquí pudiéramos hacer un proceso de digestión tradicional con ácido, o también lo que se suele aplicar es después de la molienda vamos a carbonizar en una mufla a la muestra, para que una vez que nosotros tengamos la calcinación de la muestra, hacemos la preparación con esas cenizas, una solución volumétrica, obviamente, para tener siempre todo bien determinado o cuantificado. Hacemos la solución a la cual agreguemos un poquito de ácido clorhídrico, obviamente, para ayudar a que esas cenizas que quedan se puedan dispersar mucho mejor y tener accesibles pues el elemento, en este caso el sodio más sencillo, para la determinación en el fotoflamómetro, ¿no? Y es como una alternativa o otro tipo de metodología que se sigue en este tipo de alimentos. La metodología, la verdad es que es bastante amplia, como les recalcaba anteriormente, es muy importante que cada uno de ustedes, si tienen esos equipos, se metan en la bibliografía, vean qué metodología es mejor para la preparación previa de la muestra al análisis en el fotoflamómetro. Y aquí les termino resumiendo algunos otros ejemplos de aplicaciones en otras industrias. Por ejemplo, en la agroindustria es muy importante también la disponibilidad de sodio y potasio en suelo. Pasa un fenómeno muy parecido al cemento cuando hay alta o baja concentración del sodio en el suelo o del potasio en el suelo, hace que se compacte más la tierra o no sea tan compacta, entonces eso hace que pues haya mayor o menor disponibilidad de ciertos elementos y pues eso afecta obviamente en la parte de la agricultura para si hay disponibilidad, pues crezcan o no las plantas, ¿no? También, por ejemplo, en la parte de la cerveza es muy importante la parte del calcio porque se ocupa mucho, por ejemplo, para los procesos enzimáticos, para agregar un poquito más de sabor a la cerveza. Si a veces hay demasiado o menor concentración, a veces las reacciones enzimáticas no se llevan a cabo correctamente y eso a veces también impacta mucho en la parte del sabor. Eso también como parámetros de calidad se realiza mucho las determinaciones por fotometría de emisión de llama, justo la cantidad o la presencia de calcio que se encuentra en la muestra. En el análisis de agua también generalmente pues ahí depende mucho del elemento que se requiere analizar. Siempre
sencillamente para parámetros o cuestiones de calidad, el calcio en leche, por ejemplo, para la industria farmacéutica, sobre todo en lo que tiene que ver con soluciones multivitamínicos, antiácidos, también se hacen determinaciones por fotometría de emisión de llama para determinación de calcio, sodio, potasio, etcétera. Y también para la industria química, sobre todo para la manufactura de productos, llámese, por ejemplo, colorantes, excipientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo en base a la presentación. Nada más quiero dejarles aquí en esta diapositiva nuestros contactos. Recuerden que, bueno, yo junto con mis compañeros nos encontramos en la casa matriz, que es en Ciudad de México, pero si ustedes nos están viendo o visitando desde cualquier otra parte de la República, nos pueden contactar ya sea a través de nuestros contactos de Guadalajara, la oficina de Morelos, la oficina de Puebla, de Querétaro. Ahí están los teléfonos, ahí están los correos a los cuales pueden escribirnos. Si no, directamente también pueden escribirme a mí. Ya saben, al correo es colparmer@equipar.com.mx y con gusto un servidor los va a estar atendiendo. Entonces, pues bueno, esto sería todo referente a la presentación. Ahorita mi compañero o mis compañeros les van a estar compartiendo a través del chat la liga del SurveyMonkey. Acuérdense que es importante que ustedes la respondan, sobre todo si necesitan algún tipo de constancia, ¿no?, de la participación a este webinar. Si tienen alguna duda y quieren que se la responda de manera personal, también sin problema me pueden escribir. También es importante sus comentarios, como siempre, ¿no? La verdad es que nos son muy útiles para mejorar algunas cuestiones o a lo mejor si ustedes están interesados, como les mencionaba hace ratito, si quieren aquí una demostración de la parte de la instalación o operación del equipo y si ustedes ya cuentan con el equipo y quieren a lo mejor ver cuestiones de mantenimiento de los equipos, también sin problema lo podemos realizar. La verdad es que nuestro equipo de servicio técnico tiene una amplia experiencia en este campo. Ya hemos trabajado con estos equipos desde hace muchos, muchos años y la verdad es que nos hemos enfrentado a todo tipo de problemas y sin problema podemos responder sus dudas, ¿no? En cuanto a la parte del mantenimiento y qué cosas como que debemos de tener muy importantes en estos equipos. Entonces, pues bueno, ahora sí yo creo que podríamos comenzar con la parte de las preguntas y las respuestas, que ahorita me va a estar ayudando Cristian en este sentido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Abraham. La verdad es que hay muchas felicitaciones por parte de la presentación, el ponente y la calidad del conocimiento. Entonces, muchas felicidades. Ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Y antes me faltó un saludo a Isanami López del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en San Luis Potosí. Entonces, un saludo hasta allá también. Bueno, nos preguntan que si podemos compartir la presentación y bueno, por políticas internas no podemos compartir ni webinars, ni videos, ni presentaciones. Todo este material lo pueden de todas maneras revisar en nuestro sitio. Encuentran la parte de videos, ahí tenemos toda la biblioteca de videos y webinars que nosotros hemos hecho desde hace más de 2 años. Ya llevamos con este proyecto. Y bueno, pues si en algún momento quieren volver a ver algún tema o repetirlo o analizarlo, con mucho gusto lo pueden hacer, pero ya sería dentro del sitio web, en la sección de videos. Nada más basta con que descarguen sus datos o su información y pueden tener acceso a todo este material. Entonces, así es como nosotros pudiéramos resolver el tema, pero no podemos enviarles las presentaciones. Nos pregunta María Justice, ¿alguno de estos equipos cuentan con IQ, OQ, PQ? Algunos de los equipos que tenemos, sobre todo la parte de los avanzados, sí, en particular los que yo les estuve mostrando en las diapositivas, no, porque son más pensados sobre todo para cuestiones de determinaciones, a lo mejor de ensayos, ¿no?, o actividades rápidas que se realizan de control de calidad en el laboratorio, pero sí hay algunas versiones que cuentan con esos parámetros de IQ o OQ. Muy bien. Nos pregunta Agapito Flores Córdoba, ¿el ruido eléctrico y los sobrepicos producen interferencia en los resultados? ¿Cómo corregir estos problemas en este tipo de equipos? Ahí nada más, al inicio dijiste ritmo eléctrico. Ruido eléctrico. Ah, ruido eléctrico, ok.
Bueno, ahí en esa parte de ruido eléctrico no sé exactamente a qué se refieran en esa pregunta. Acuérdense que, por ejemplo, la parte eléctrica tiene que ver solo con la parte del proceso de ignición, es decir, generar la chispa para que comience la combustión. En general, los puntos más críticos y que pudieran generar ruido es precisamente la cantidad o la presión de gas, de aire que estemos suministrando al equipo. También otra parte que no mencioné cuando veíamos el video, en la parte frontal del equipo tenemos nosotros un regulador, justo el regulador de la cantidad de gas que está entrando al equipo. Eso también es un parámetro importante. Ya por default y como fabricantes, ya tenemos nosotros como establecidos el número de vueltas óptimas para que ustedes puedan trabajar, sea con gas propano, gas butano, gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, son como esos parámetros que sí pueden llegar a generar ruido, pero si nosotros tenemos la debida atención en cada uno de ellas, sin problema podemos tener una excelente repetibilidad de los resultados. Excelente. Maura Casares nos pide la liga para la constancia. Ya la mandamos. No sé si por favor, Julio, nos puedas poder poner otra vez la liga para que los demás asistentes puedan registrarse de favor. Y bueno, seguimos con las preguntas. Sesmar Aleni, ¿es posible cuantificar indirectamente por flamometría sulfatos o fosfatos? De ser posible, ¿se puede con este equipo? Y hay otras preguntas más, pero empecemos primero con esta. Ajá, sí, era lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, estos equipos están limitados hacia los metales de la primera y segunda línea, alcalinos y alcalino-enteros, precisamente porque la energía que emiten está dentro de la región visible y prácticamente para algunos de ellos está separada, es decir, sin problema se puede identificar la emisión debida a quién de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nos vamos hacia los metales, la luz que emiten, les ponía mucho el ejemplo del magnesio, es una luz blanca, ¿no? Que es el conjunto de muchas de las longitudes de onda que está emitiendo ese elemento y es imposible que nosotros determinemos por fotometría. Ahí tendríamos que irnos a otro tipo de técnicas. Ocurre lo mismo para lo que nos preguntan, por ejemplo, si son sulfatos o fosfatos. También cada elemento tiene la característica de absorber o emitir energía, pero no todos lo hacen dentro de la región visible, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos en esta fotometría es aprovechar esa intensidad de luz emitida, pero en la región visible, ¿no? Entonces, para estos elementos no está pensado porque no es posible trabajarlo de esa manera y habría que desarrollarlo por otra técnica analítica. Bien, la segunda pregunta es, ¿requiero alguna instalación especial de gases para instalar este equipo? No, no se quiere ninguna instalación especial. De hecho, también si veían en el video, simplemente el usuario tenía su tanquecito de gas, ahora sí que colocado ahí al lado del equipo. Nada más tener las conexiones. Ya el equipo como tal se les suministra a ustedes con las conexiones para la tubería del compresor o del aire y para la conexión al gas. Realmente no se requiere de una instalación especial. Lo único que sí hay que tener un poquito más de detalle es generalmente en la parte del regulador, que nos debe de dar la característica de la presión que necesitamos de entrada al equipo y que eso sin problema nosotros los podemos también o conseguir de acuerdo al tipo de conexiones que se tienen en el equipo y en el gas o la tubería que ustedes tengan. Ok. ¿Y requiere 110 o 220 volts? Ah, para estos equipos hay las dos opciones, es decir, se puede trabajar a 115, que es el que siempre tenemos nosotros de línea, pero también si quieren trabajar 220, porque así lo hacen en su laboratorio, también está la versión. Muy bien. Maura Casales, ¿qué tipo de elementos podemos detectar en aguas residuales? En aguas residuales. Era lo que les ponía también de ejemplo en la última parte de aplicaciones. Generalmente ahí lo que se ocupa mucho son la disponibilidad, pues obviamente del sodio y el potasio, calcio, bario, que pues bueno, son los elementos que más se determinan en los fotoflamómetros y que son como accesibles, ¿no? Por ejemplo, también litio, si fuera como un importante parámetro en una agua residual, también se puede determinar en estos fotoflamómetros. Bien, Rocío Espinosa Rivera nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento del suelo para su análisis? Ahí generalmente lo que se realiza, y de hecho, eso también qué bueno que lo mencionan y quiero hacer como un breve anuncio.
Yo les estuve poniendo ahí en la diapositiva hacia el final algunas referencias bibliográficas, sobre todo de artículos científicos. También nosotros como tal tenemos disponibles ciertas notas de aplicación ya para algunas metodologías que son como estándares para nuestros equipos, ¿no? Sobre todo para la industria de alimentos, agroindustria, cervecera, etcétera. Y justo para esa parte de análisis de suelos tenemos una nota de aplicación. Básicamente la preparación de la muestra sigue un poquito lo que veíamos con la muestra del cemento, ¿no? Tenemos que hacer una digestión ya sea ácida tradicional o bien por microondas. Después que tenemos completamente la digestión, preparamos una solución volumétrica, ya confirmamos o aseguramos que con la digestión tenemos al elemento disponible en la solución acuosa y hacemos la determinación. Básicamente, así a grandes rasgos, es la metodología y les digo que sin problema tenemos notas de aplicación y se las podemos compartir. Pues gracias, eso será de mucha ayuda seguramente para algunos de nuestros clientes o usuarios. Ever Antonio Ortiz pregunta, ¿cuál es el tratamiento para cuantificación de elementos alcalinos en plantas? En plantas, ahí sí, fíjense, la verdad es que todas las metodologías, les digo, no es que me las sepa, conozco algunas más básicas, y va a depender obviamente mucho del tipo de muestra y qué tan disponible vaya a ser el elemento que vayamos a analizar, ¿no? Ahí, como les repito, depende mucho del tipo de muestra, y pues bueno, va a depender, no te sabría decir a ciencia cierta cuál es. Sin duda podemos hacer una búsqueda, a lo mejor dentro de las notas de aplicación que tenemos, ver si hay alguna que esté específica justo para esta parte de plantas, pero lo podemos pues revisar. Ahora sí que escríbenos y lo revisamos. Claro, para técnicas más especializadas, inclusive podemos apoyarnos con el fabricante o el proveedor, el cual probablemente tenga alguna experiencia de estas técnicas en otros países. Entonces, de ahí que pudiéramos nosotros replicarlas y pedir a veces, pues, alguna ficha técnica o alguna otra información que pudiera ser como de ayuda. Pero bueno, entonces, aunque ahorita no lo sabemos, seguramente lo sabremos después. Luego nos pregunta Jorge A. Gómez Godoy, ¿para litio en suelos o roca es confiable el análisis? Para el litio, sí. Ahí, por ejemplo, no recuerdo la sensibilidad que se alcanza con estos equipos, sobre todo porque los que les presenté van pensados solamente para pues, determinaciones más robustas o más que se hacen rutinariamente en los laboratorios, pero no hay ningún problema. Nada más ahí obviamente va a depender mucho de la sensibilidad que necesites, ¿no? O la concentración que tengas en tu muestra para ver si entra dentro del parámetro y si no, simplemente lo que se hace como cualquier método, se puede hacer de fotometría, es hacer una dilución de la muestra, pero sin problema se puede hacer una determinación de litio. Bien, en Facebook nos pregunta Héctor Chagnama, ¿la estabilidad de la intensidad de luz de la lámpara depende de la energía eléctrica? No, acuérdense que no estamos teniendo una llama eléctrica, sino una llama por una combustión debida al gas que estamos ocupando. Acuérdense que ahí tiene que ver mucho de la presión que estamos metiendo al equipo y pues obviamente de qué tan regulado esté el flujo, ¿no? Entonces, nada más es eso, pero no tiene que ver nada con una cuestión eléctrica. Acuérdense que si se va o si se va la luz, se va a apagar el equipo y para eso tiene un sello de seguridad que va a impedir que se esté fugando el gas. Muy bien, esa seguridad siempre es importante. Alejandra Rivera también por Facebook nos pregunta, ¿qué función tiene el lactano en la llama, en la flama? ¿El qué, perdón? Lactano. El lactano. No sé, esa pregunta no la entiendo. No sé si te refieres justo al tipo de combustible que vayamos a tener en la llama. La verdad es que desconozco si se ocupe el latano. Fíjate que en la diapositiva que yo les había puesto del recuadro teníamos, por ejemplo, el acetileno, ¿no? Que también se llega a ocupar. Y a final de cuentas, lo único que aportan o diferencian del gas natural es la cantidad de temperatura que vamos a tener en la llama. Y ya vimos que para cuestiones de metales alcalinos y alcalinoterrios necesitamos temperaturas bajas, no tan altas, porque causamos ionización de los elementos. Entonces, con propano, butano o gas natural es suficiente. Muy bien. Miguel Ávila nos pregunta, ¿qué tan resistentes son las piezas que conducen la muestra al pH? ¿Hay valores de pH máximos o mínimos que deban
evitarse? No, la verdad es que ahí la parte de la tubería, el nebulizador y la cámara de muestra, que son los tres componentes que van a estar en contacto con la muestra, son bastante resistentes. Ya veíamos, por ejemplo, en la parte de preparaciones que casi todas de ellas son digestiones, la mayoría son digestiones ácidas con ácidos fuertes, entonces van a aguantar sin problema. Y realmente no es que entren con el ácido fuerte, acuérdense que siempre para cada una de ellas se debe hacer una valoración o más bien una preparación volumétrica de los elementos con agua y se diluye, ¿no? Entonces realmente no hay ningún problema. Cualquier tipo de ácido base que hayan ocupado para la preparación de la muestra, sin problema lo va a soportar el equipo. Muy bien, entonces es bastante robusto. Jesús Martínez González León nos pregunta, en el caso del análisis de alimentos, explicó el proceso para alimentos sólidos, pero para el caso de alimentos líquidos, ¿cuál sería el proceso para su utilización? Y luego viene otra pregunta. ¿El equipo incluye una biblioteca de espectros de los elementos que puede identificar o es fácil consultar el espectro? Ok, perfecto. Ahí qué bueno que mencionas con respecto a los alimentos líquidos y ustedes qué creen ahí. La verdad es que con los elementos líquidos es muchísimo más sencillo de determinar porque realmente para muchos de ellos ya no se necesita una preparación, una digestión porque ya los tenemos en solución. Acuérdense que esta técnica se realiza simple y sencillamente en soluciones, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos como una solución, directamente incluso en algunos casos pudiéramos hacer la determinación si no están en altas concentraciones. Si están en altas concentraciones, necesariamente tenemos que hacer una dilución porque tienen que entrar dentro del rango de la curva de calibración. Y ay, se me fue la otra pregunta. Que sí es fácil consultar el espectro o sea, la biblioteca de espectros de los elementos que puede identificar. Sí, ahí realmente no entiendo muy bien a qué te refieres. Acuérdate que, por ejemplo, ya los equipos ya vienen calibrados y ya vienen con los filtros necesarios para determinar si es solo sodio o si es sodio y potasio o si es hasta 5 elementos. Es decir, ya vienen con los filtros necesarios de acuerdo a las longitudes de onda de la luz que van a emitir. Entonces, eso sin problema lo vas a poder ver incluso en el manual del equipo y a qué longitud de onda están pesados cada uno de esos filtros. Bien, Ever Antonio Ortiz, ¿nos puedes poner los links de las notas de aplicación, por favor? Mencionaste algo de las notas de aplicación, ¿estas las podemos compartir o cómo las pueden obtener? Ujú. Sí, les he estado mencionando que sin problema tenemos notas de aplicación. Si alguno de ustedes en particular tiene algún interés por a lo mejor, como hace rato mencionaban, para plantas, para suelos, no sé, para cualquier otro alimento o muestra que ustedes estén interesados, escríbanos. Pueden escribirme directamente a colparmer@equipar.com.mx o bien también pueden a través de la encuesta de SurveyMonkey que ahorita deben de, bueno, de ayudarnos a contestar. Ahí también pueden, ¿no? Así, oigan, me encantó el webinar y también pueden, pues, solicitarnos justo esta nota técnica y se las compartimos. Excelente. Lidia Rivera, análisis de suelos depende del tipo de suelos y las diferentes metodologías, si se requieren elementos totales, solubles o intercambiables. Sí, invariablemente el tipo de suelo que nosotros vayamos a analizar, si es un suelo más duro o blando, va a impactar directamente, más que la metodología o la parte ya técnica del análisis, va a impactar en la parte de la preparación de la muestra. Era lo que yo les mencionaba hace ratito, ¿no? Siempre para cualquier técnica analítica que ustedes implementen, el meollo del asunto va a ser en que tengan mucho cuidado en la fase preparativa de la muestra. Y sí, va a ser dependiente del tipo de suelo que tú tengas y la manera en cómo se vaya a preparar. Y les digo que para eso ya hay bastante referencia bibliográfica en la que ustedes pueden guiarse, ¿no? Para la preparación y la mejor disponibilidad de esos elementos. Bien, Isanami López nos pregunta, y esta pregunta no sé si sería interesante ver si necesitan algún filtro o algo, pero dice, ¿el gas de uso debe tener un grado de pureza? El grado de pureza, pues
que es, bueno, no es el 100%, pero sí tiene que ser un grado de pureza alto, porque acuérdense que era lo que les comentaba hace ratito. Por ejemplo, si usamos el gas natural, generalmente pues son mezclas de diferentes gases, es decir, no es un gas, un solo elemento. En el caso del propano y el butano es mucho mejor porque prácticamente la presencia en ese gas es de un solo elemento, ¿no? A lo mejor puede haber trazas o residuos de otros gases, pero prácticamente puro. Entonces sí es indispensable que sea de una buena calidad o porcentaje de pureza. Bien, dice Ángel Oscar Peñalosa, tengo un fotoflamómetro de otra marca, ¿pueden cotizarme el nebulizador? Entonces, bueno, ahí sería cuestión de que, por favor, en el SurveyMonkey puedan colocar, en este caso, pues, la solicitud de cotización y con mucho gusto vemos la compatibilidad y todo lo demás para poder, pues, tener como el reemplazo, ¿no? En este caso del nebulizador. Y lo Exacto. mismo, Jessica Marlene López Ibarra, me interesa una cotización del equipo para medir sodio, potasio, calcio y magnesio. Si me pueden compartir la nota de aplicación para agua y suelo, se lo agradecería. Entonces, muy bien, Jessica Marlene López Ibarra con el SurveyMonkey. Ahí podemos, si puedes darnos tus datos y con mucho gusto bueno, te buscaremos y te contactaremos para entregarte la cotización y con toda la información necesaria. Pregunta Armando Gil, ¿qué aplicación tendría el fotoplamómetro en análisis de extractos de stevia líquidos? Digo, me parece que es una aplicación muy especializada, muy precisa, pero bueno, no sé si nos pudieras comentar algo, Abraham. Sí, justo como lo comenta Chris, realmente ahí es como muy especializados. Acuérdense que los campos de aplicación a veces de ciertas metodologías son infinitos, es decir, no está limitado a cierto tipo de muestras, como los ponía yo en la presentación, a alimentos, a muestras de suelo, etcétera. Puede ser infinidad. Ahí realmente nada más el sí o no se puede ocupar para lo que te interesa, o a lo mejor es por lo que preguntas, porque es algo que quieres tú realizar. Simplemente ahí determinar qué es lo que te interesa a ti conocer, si solo es la concentración, si solo es la presencia, si a lo mejor durante tu muestra hay a lo mejor algún tipo de interferencia. Alguno de los ejemplos así sencillitos que puedo comentarles, si por ejemplo la muestra tiene como muchos elementos, muchos metales, y si hay muchos que estén como en un rango de emisión de absorbancia muy cercanos, la verdad es que ahí va a emitir o va a emitir demasiado ruido, ¿no? Entonces en esos casos es considerable mejor otro tipo de técnicas. Entonces sí, va a depender mucho de lo que te interese a ti en particular y no está limitada. Excelente. Bueno, siguen con el tema de la nota de aplicación. Aquí, como lo mencionamos, por favor, llenen la encuesta de SurveyMonkey y bueno, entre los comentarios es la solicitud de si quieren, lo que es su constancia, alguna cotización y en este caso, pues la nota de aplicación para algunos sectores, que en este caso piden alimentos, suelos y agua. Bien, creo que ya con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de irnos, sí les pido por favor tres temas. Uno, bueno, pueden entrar a nuestro sitio web y, bueno, ver y registrarse para la siguiente semana. Tenemos todo lo que es, ahora sí que temas enfocados al sector alimenticio. En la parte de eventos, más arriba, por favor, Julio, en la parte de hasta arriba se pueden ver los eventos y ahí ustedes pueden registrarse para cada uno de ellos. Tenemos análisis de textura, tenemos algunos que son de termobalanzas, calorímetros, extracción de grasas, o sea, hay una cantidad bárbara de temas, son 2 webinars diarios del 7 al 11 de marzo, nada más basta con que en donde dice registrarse lo hagan y bueno, ahí van a poder ya tener el recordatorio y vean, como ven, hay cuestiones de titulación, también tenemos método de Kjeldal, extracción de método de Dumas, ¿no? Entonces hay como de todos los equipos que nosotros manejamos. Si a ustedes les interesa alguno, me parece que están buenísimos, yo entraría a todos, yo soy químico de alimentos, entonces seguramente eso podría interesarle a más de uno, pero no nada más es alimentos, también sabemos que hay otros sectores, la parte ambiental, agroindustria y farmacéutica, de alguna de otra manera también están ligadas a alimentos y esto pudiera como funcionarles. Entonces, los invitamos cordialmente a la siguiente semana. Vamos a estar pues muy intensos, ¿no? En el tema del conocimiento y toda esta parte de equipos para que ustedes los puedan conocer y aprender un poco más. Esto va enfocado a todas las industrias, pero un poco más a la parte de alimentos. Entonces, pues están cordialmente invitados. Y después tenemos la parte del e-commerce. Aquí tenemos unos descuentazos que les pueden ayudar, ¿no? A adquirir algunos de nuestros productos. Tenemos promociones, meses sin intereses. Entonces, si alguno de estos equipos les puede interesar,
o algunos buffer, por ejemplo, que también soluciones buffer, algunos electrodos. Hay como muchos equipos o consumibles que pueden ser de gran ayuda. Entonces, e-commerce es una buena herramienta para poder adquirirlos. Y la última, donde algunos de ustedes estaban preguntando todo lo que es, pues, ¿dónde puedo obtener, pues, otra vez la información? O si quiero volver a verlo porque ahorita me tuve que ir o lo que sea, ¿no? O se lo quieren recomendar a su amigo o a su enemigo también, ¿por qué no? Pueden ustedes entrar a la parte donde se encuentran nuestros videos, donde dice nosotros, videos, y ahí viene justamente esta sección. Va a aparecer esta pantalla, ustedes ver más videos van a registrarse y esta información que les pedimos es muy básica, no es nada más su correo, su nombre, esos son sus datos. Y a partir de ese momento ya ustedes pueden tener acceso a todo lo que es nuestra biblioteca de webinars que hemos hecho. Entonces, y lo digo con mucho orgullo porque ya han sido 2 años que se ha pasado rápido el tiempo, pero tenemos mucho contenido donde ustedes pueden ver otra vez esta presentación o cualquier otra que les pueda ser de ayuda de todos los equipos que nosotros hemos presentado. Que es una cantidad bárbara. Tenemos en nuestro portafolio cerca de 70,000 equipos y representamos 24 líneas, entonces, o marcas. Entonces, imagínense la cantidad bárbara de información que hay aquí. Pueden volverla a ver, inspirarse si es que tienen que hacer alguna presentación o si tienen alguna duda, con mucho gusto después podernos contactar. Para esto, pues evidentemente es como muy importante para nosotros el que ustedes puedan accesar este contenido y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto pueden acercarse con nosotros. Ahora bien, también síganos por favor en nuestras redes sociales, tenemos dinámicas o información de interés en cuestiones técnicas, banners y todo esto que a ustedes les puede servir pues para darse una idea de los productos o pues bien alguna que otra dinámica en la que llegamos a regalar algunos presentes que para ustedes podrían ser como de mucho interés. Entonces, bueno, estos son los avisos. A mí me encantaría verlos la siguiente semana para lo que es la industria de alimentos y bueno, por mi parte sería todo. ¿Sí? Abraham, no sé qué pudieras decirnos para despedir a nuestra honorable audiencia. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por haber participado en este webinar. La verdad es que agradezco mucho su atención, que se tomen el tiempo para entrar a esta serie de webinars que les damos con la intención pues de brindarles la mejor información, la mejor asesoría que nosotros podamos tener, ¿no? Para este proceso de selección si apenas están implementando la técnica. Me da muchísimo gusto que todos ustedes hayan estado solicitando las notas de aplicación. Quiero pensar que es porque o tienen la intención de implementarlo o a lo mejor ya lo están trabajando y tienen como ciertas cuestiones. Eso me agrada. Eso quiere decir que es un tema de bastante interés o que interesó mucho y que tuvo un buen impacto. También en la parte de la encuesta de SurveyMonkey, yo les agradecería para aquellos que vayan a pedir la nota de aplicación que nos comenten un poquito acerca de su aplicación, qué es lo que hacen o qué es lo que pretenden hacer y a lo mejor en ese sentido también nosotros podamos orientarles para la parte de los equipos. Y pues bueno, eso sería toda la parte del agradecimiento. Ya yo los estaré viendo, como bien comenta Chris, la próxima semana tenemos nuestra semana de alimentos. Les invito a que participen. Yo estaré dando uno de los webinars el día jueves, me parece, que tiene que ver un poquito relacionado con esto final que estábamos viendo, que es la determinación de sales, pero lo resolveremos ahora con otro tipo de metodología, que es la titulación coblométrica, ¿no? Entonces, también a ella los estaré viendo yo la próxima semana para aquellos que nos acompañen. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.